Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal MAD Ingeniería y Construcción. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de longitudes de desarrollo a tracción mediante la ayuda de una hoja Excel, la cual les vamos a brindar más adelante. Bien, a ver, en esta imagen, ¿qué podemos observar? Observamos que el refuerzo superior de la viga se ha cortado en este punto. Y tenemos una longitud representada por esa flecha roja, que vendría a ser la longitud de desarrollo. En esta otra imagen vemos una longitud de la varilla con gancho, la cual también vamos a calcularla, medida desde un punto crítico. A ver, pero ¿qué entendemos nosotros por longitud de desarrollo? Debemos de tener en cuenta esa definición para poder entender. Longitud de desarrollo es la longitud embebida del refuerzo en el concreto, que se requiere para poder desarrollar la resistencia de diseño en una sección crítica. Las palabras claves: embebida. El refuerzo tiene que estar embebido dentro del concreto para poder alcanzar su resistencia de diseño, la cual tiene que ser medida desde una sección crítica. A ver, vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un entrepiso de 2 vanos y un voladizo. Este vendría a ser la cara de la columna, está punteado con líneas rojas. Entonces, desde este punto hacia la izquierda vamos a tener una longitud de desarrollo para esta varilla de acá, para la varilla superior. Entonces debe de cumplir con una longitud de desarrollo con gancho. ¿Qué otro punto crítico? Tenemos también esta otra cara de columna. Hacia la derecha tiene que cumplir esta varilla una longitud de desarrollo, en esta ocasión sin gancho. Y desde esta cara de columna también, en el otro sentido, hacia la izquierda, tiene que cumplir una longitud de desarrollo. ¿Qué más? También tenemos otro punto crítico que vendría a ser acá donde se da el máximo momento positivo. Si nosotros queremos reforzar esa viga, tenemos que colocar un acero adicional y tenemos que saber a qué distancia debemos de cortar. Eso nos va a dar la longitud de desarrollo, tanto para ese sentido hacia la derecha como hacia la izquierda. ¿Cuánto debemos de cortar esas varillas? ¿Qué más? ¿Para qué más nos sirve la longitud de desarrollo? Nos sirve para calcular los empalmes, las longitudes de empalme. Supongamos que tenemos acá este vano que tiene 6 metros de luz, acá también 6 metros, entonces la varilla que estamos colocando no alcanzaría toda la distancia, colocar una varilla sola, una varilla entera. Entonces va a llegar un punto donde se va a tener que cortar esa varilla, ya que las varillas que fabrican acá en Perú son de 9 metros, las comerciales. Entonces deberíamos de tener una longitud de empalme para que se pueda desarrollar los esfuerzos de esa varilla a la otra varilla. Eso también lo vamos a calcular mediante la hoja Excel que tenemos. ¿Ya? Entonces, a ver, borramos todo esto y nos vamos a la hoja Excel. Acá tenemos. Por ejemplo, tenemos la normativa E060. Nosotros vamos a trabajar con la normativa de Perú, la E060, en la cual nos hemos basado para desarrollar esta hoja de cálculo. Acá tenemos en el capítulo 12, tenemos toda una definición, algunos requisitos que tiene que cumplir el concreto, y nosotros nos vamos a la fórmula de acá. Esta fórmula nos da en el sistema internacional. Nosotros en la plantilla estamos trabajando con la fórmula en el sistema MKS. Ambas son equivalentes y tenemos: para varillas de 3/4 de pulgadas o menores, vamos a utilizar esta
esta fórmula de acá. Y para la varilla de mayores a 3/4, la fórmula de acá. ¿Cuándo vamos a utilizar estas fórmulas? Porque también tenemos una fórmula general. ¿Cuándo se utilizan estas fórmulas? Cuando nosotros tenemos separación entre varillas. Acá tenemos un ejemplo. Acá, esta es la primera condición. Separación entre varillas mayores al diámetro de la varilla. Esa es una de las condiciones. ¿Qué más? El recubrimiento también que se le da a la viga tiene que ser mayores al diámetro de la varilla. ¿Y qué más? Tiene que cumplir con los estribos que nos indican en esta sección. En la sección 11.5.6. Si tenemos todos esos requisitos, podemos aplicar esta fórmula. O tenemos otra alternativa también, en que la separación libre entre varillas tiene que ser 2 veces el diámetro de la varilla, un recubrimiento mayor al diámetro de la varilla y que no necesariamente se cumpla con los requisitos de 11.5.6. Para poder aplicar esta fórmula, nos dice la normativa que tenemos que trabajar con la tabla 12.1. ¿Qué más nos dice? Que vamos a realizar todos esos cálculos mediante esas fórmulas, pero que la longitud de desarrollo no tiene que ser menor a 300 milímetros o 30 centímetros. Entonces vamos a la tabla 12.1 para poder tener todos los valores. Acá tenemos para el factor psi sub t, psi sub e, psi sub s y lambda. Acá tenemos esos factores, psi sub t, psi sub e y el lambda. A ver. Psi sub t, ¿cuándo se utiliza 1.3 o cuándo se utiliza 1? Nos indica que el 1.3 es para las barras superiores. ¿Pero qué es una barra superior? Se consideran barras superiores aquellas que tienen 300 milímetros o más de concreto fresco por debajo de ellas. Entonces si nosotros vemos nuestra viga de acá, supongamos que tiene un peralte de 40 centímetros. Entonces ya estaríamos hablando que esta varilla de acá sería una varilla superior, ya que tendría un concreto por debajo de ella, que vendría a ser todo este concreto, toda esta masa de concreto que viene acá debajo, mayor a 300 milímetros o 30 centímetros. Pero si nosotros tuviéramos una varilla, una viga de peralte de 30 centímetros, ya no podríamos decir que esta es una varilla superior. ¿Cuándo más podemos decir que no es una varilla superior? Por ejemplo, las varillas de acá, las varillas que se colocan debajo de la viga. Todas estas varillas que se colocan debajo de las vigas ya no vendrían a ser varillas superiores, sino varillas inferiores o otras barras. Acá tenemos. Nosotros vamos a calcular para las barras superiores, entonces tenemos el coeficiente de 1.3. Antes rellenemos esto, 4200, está bien, la fluencia del acero, un concreto de 210 kilos, el diámetro de la varilla, acá podemos coger las varillas que vamos a calcular, tenemos desde 6 milímetros hasta varilla de 1/3/8. Nosotros vamos a trabajar con 5/8 de pulgada. Ya calculamos el psi sub t, vemos el psi sub e. El psi sub e se refiere a si es que nosotros vamos a aplicar algún tratamiento superficial a las varillas. Por ejemplo, 1.5 para las barras o alambres con tratamiento superficial epóxico y recubrimiento menor que 3 veces el diámetro de la barra. No es nuestro caso, tampoco es otras barras o alambres con tratamiento superficial epóxico, se aplica 1.2. Nosotros vamos a calcular para barras sin tratamiento superficial, que es lo que comúnmente se tiene en obra. Barra sin tratamiento superficial 1, acá vemos que
se modifica el factor o el valor de acuerdo a lo que escogemos. Ya, 1. Tenemos barras de 3/4 y menores. Esto no aplica, esto va a aplicar cuando trabajemos con la fórmula general. Acá ya tenemos diferenciado cada fórmula para cada varilla, si es que son menores a 3/4 o mayores a 3/4. El concreto. Nosotros para el lambda vamos a tener un concreto liviano o un valor de 1.3 si tenemos un concreto liviano. Y un valor de 1 para el concreto de peso normal, que se encuentra de 2.200 a 2.400 kilos por metro cúbico. ¿No? Nosotros tenemos concretos de peso normal. Acá vemos cómo se afecta la longitud de desarrollo al cambiar solo esa indicación. Ya. ¿Qué más tenemos? Acá la norma nos da algunas opciones si nosotros queremos reducir la longitud de desarrollo. Por ejemplo, nos dice, se permite reducir el ED cuando el refuerzo en un elemento sometido a flexión excede el requerido por análisis. O sea, si es que se coloca más acero en una sección que se ha calculado mediante un análisis estructural, un acero inferior. ¿Cuál va a ser ese factor? El factor viene expresado por el acero requerido entre el acero proporcionado. Eso se puede realizar siempre y cuando nosotros bueno, acá vemos la excepción. A ver. Excepto en los casos en los cuales se requiere específicamente el anclaje para desarrollar FY, el esfuerzo de influencia, o cuando se trate de elementos con responsabilidad sísmica. Entonces, si es que tenemos estas dos condiciones, no podemos aplicar la reducción mediante este factor de reducción. Nosotros acá vemos. Nosotros lo estamos considerando como factor A. Por ejemplo, acá tenemos para colocar el acero requerido o el acero colocado. Supuestamente el requerido era de 40 y nosotros colocamos un acero de superior, 60. O bueno, estamos exagerando. Acá que sea de 12 centímetros cuadrados y nosotros le hemos colocado en cuenta el doble, 24. ¿Cuándo va a ser efectivo esto que nosotros estamos colocando acá? Cuando nosotros tengamos elementos sin responsabilidad sísmica o cuando nosotros no queramos que se desarrolle el FY, como nos mencionó acá la normativa. Entonces nosotros vamos a trabajar con elementos con responsabilidad sísmica, entonces no está afectando este valor, este factor. ¿Cuánto hemos encontrado acá para la longitud de desarrollo? De 72.92 centímetros. Esa distancia, ¿dónde deberíamos tener? Acá. Por ejemplo, vendría a ser esta distancia de acá. Para esta varilla, esta distancia, ¿qué más? De acá de la cara de la columna, esta distancia. Eso nos sirve para realizar los cortes. ¿Dónde más se puede dar ese caso? Si es que nosotros colocamos acá, por ejemplo, una varilla, queremos colocar acá una varilla, como en la imagen, y queremos cortar en un cierto punto, entonces la distancia que debemos de cumplir debería ser desde acá. Esta vendría a ser la longitud de desarrollo que hemos calculado de 72.92 centímetros, como se vio. A ver, vamos a ver en la imagen o en la foto que tenemos cuánto tiene esa viga. Acá vemos que se cortó esta varilla superior en este punto, la cual están midiendo, y tenemos por encima de los 90 centímetros. Está superando la longitud de desarrollo. Eso también debemos tener en cuenta que, aparte de cumplir la longitud de desarrollo, desde el punto de inflexión del momento negativo que vamos a tener, debemos de aumentar una distancia de el peralte efectivo, que se conoce como D, o 12 veces el diámetro de la barra.
no olvidar. A ver, vamos a calcular también para esta imagen, esta longitud de desarrollo con gancho. A ver, nos vamos a ir a la hoja Excel. Acá tenemos. A ver, no vamos a calcular longitud de desarrollo en compresión en este video. Vamos a calcular longitud de desarrollo en tracción con gancho, que también tenemos acá en la normativa. En el ítem 12.5, desarrollo de ganchos estándar en tracción. A ver, tenemos la fórmula en el sistema MKS. Nos dice que tiene que ser también mayor a 8 veces el diámetro de la barra o 150 milímetros. Acá lo tenemos, 8 veces el diámetro de la barra o 15 centímetros. También tenemos las condiciones de que el C sub E debe ser igual a 1.2 para refuerzo con recubrimiento epóxico y el lambda 1.3 para concretos livianos. También nosotros tenemos acá con recubrimiento epóxico o otros casos. 1, concreto normal, 1 también. Los valores. A ver, hemos encontrado que tenemos una longitud de desarrollo 1, 34.5 aplicando la fórmula. Una longitud 2 de 12.7 aplicando los 8 veces el diámetro de la barra. Y una longitud 3 que vendría a ser los 15 centímetros. Pero ¿qué más nos dice la normativa? La normativa nos permite reducir esa distancia. A ver, para el caso A. Para barras menores a 1/3 de pulgada, con ganchos con un recubrimiento lateral no menor de 65 centímetros, se refiere a esta distancia. Y para ganchos de 90 grados, tiene que tener 90 grados nuestro gancho, que adicionalmente con un recubrimiento en la extensión de la barra más allá del gancho no menor de 50 milímetros, aplicamos este factor. Podemos reducir al 70%. ¿Y cuándo se cumplen estas condiciones? Estas condiciones se van a cumplir si nosotros respetamos el recubrimiento de mínimo para columnas de 4 centímetros al estribo. Ahí vamos a poder cumplir esto. Si es que nuestra viga se introduce dentro del núcleo de la columna, vamos a tener esta condición que nos dice acá. Una distancia superior a los 65 milímetros. ¿Y qué más? Una distancia del gancho hacia la parte del recubrimiento de 50 milímetros. Entonces, nosotros podemos trabajar con esa condición. Entonces el factor sería de 0.7. Acá tendremos más condiciones. Por ejemplo, la condición B, que nos dice también para ganchos de 90 grados, para barras inferiores a 1/3 que se encuentran confinados por estribos perpendiculares a la barra que se está desarrollando, espaciados a lo largo de LDG a no más de 3 veces el diámetro de la barra. Eso podemos ver en esta imagen. Dentro de la distancia LDG tiene que tener estribos a una distancia inferior a 3 veces el diámetro de la barra, o también puede ser horizontales, los estribos horizontales también a 3 veces el diámetro de la barra. Si nosotros cumplimos con estas condiciones, también podemos trabajar con el factor de 0.8. ¿Y qué más? Para ganchos de 180 grados, también con estribos separados a no más de 3 veces el diámetro de la barra, un factor de 0.8. O la condición D, que nos dice, para elementos sin responsabilidad sísmica, en los cuales no se requiere específicamente anclaje o longitud de desarrollo para lograr el esfuerzo de fluencia, y se dispone de una cuantía mayor a la requerida por análisis. Entonces tenemos todas esas condiciones. Nosotros podemos escoger acá en la hoja Excel qué condición tenemos, y ahí se nos varía el factor que nosotros vamos a tener.
¿Ven? Elementos sin responsabilidad sísmica, de acuerdo a los aceros, también se calcula su factor que va a ser aplicado. A ver, nosotros vamos a trabajar que dice gancho con recubrimiento lateral mayor o igual a 6.5 centímetros, el cual nos da un factor de 0.7, que vendría a ser la condición A. Bueno, tenemos una longitud de desarrollo con gancho de 24.15 centímetros. A ver, vamos a ver. Esta distancia de acá vendría a ser la longitud de desarrollo con gancho. Entonces deberíamos de medir desde este punto, que vendría a ser la cara de la columna, hasta este punto, los 24.15 centímetros. A ver, regresemos a la hoja Excel. Bien. Eso vendría a estar expresado en nuestro ejemplo como esta longitud de acá. Esta longitud vendría a ser los 24.15 centímetros. A ver, seguimos, bajamos. Acá tenemos empalme por traslape en tracción, empalme por traslape en compresión, que no lo vamos a ver en este video. Y entramos a la longitud de desarrollo en empalme por traslape. Nosotros tenemos la fórmula que está más acá arriba. En el ítem 12.2.3. Vendría a ser esta la ecuación general. Nosotros lo tenemos en el sistema MKS con los términos de acá y el término KTR también. A ver, supongamos, o para el ejemplo que tenemos una viga de 30 centímetros de base por 40 centímetros de peralte. El C sub T nosotros vamos a calcular para barras, las barras de abajo. Para estas barras vamos a calcular el empalme para las barras de la parte inferior de la viga. Barras sin tratamiento superficial, barras de 3/4 y menores, estamos poniendo que tenemos barra de 5/8 y un concreto de peso normal. Y el recubrimiento al centroide. ¿Qué es ese recubrimiento al centroide? A ver, vamos a tomar como referencia esta imagen de acá. Ese recubrimiento vendría a ser esta distancia de acá, del centroide de la varilla hacia la cara lateral de la viga. A ver, nosotros tendríamos ese recubrimiento, 4 centímetros de recubrimiento, más el estribo, 5, más la mitad, casi 6.5 le hay que poner. La separación a eje entre barras también vendría a ser esta distancia de acá, la separación a eje entre las barras que vamos a empalmar. A ver, le va a quedar la separación mínima 2.5 centímetros, 4 centímetros está bien, 4 centímetros. Número de ramas de estribos, vamos a colocar un estribo, por ende serían 2 ramas. El estribo va a ser 3/8 de pulgada. El número de barras a empalmar van a ser 2 barras que van a atravesar toda la viga. Y ya, encontramos. Primero tenemos un KTR. El KTR nos está saliendo un valor de 3.39. Y el CB más KTR entre DB nos está saliendo un valor de 3.39. Un valor de 3.39. Según la normativa nos dice que debemos limitar ese valor
como máximo a 2.5 para evitar una falla por desprendimiento. Entonces, en la fórmula de la longitud de desarrollo ya lo estamos limitando acá al valor de 2.5 si es que llega a ser superior a eso. Entonces, este CB, como ya hemos visto acá, CB es la menor distancia entre la distancia centro a centro de una barra a la superficie más cercana del concreto o la mitad de la separación centro a centro entre barras. Y ya. El ATR es el área del estribo. El S, este S es la separación máxima que debe de tener los estribos dentro de la longitud de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que esa longitud de desarrollo, a ver, vemos acá, esta longitud de desarrollo a todo lo largo de esto tiene que ir los estribos a una separación de 8.38 como máximo. Eso se calcula también de acuerdo al peralte, la cuarta parte del peralte efectivo de nuestra viga o máximo 15 centímetros. Acá está el N, que son las barras a empalmar, y nuestra longitud de desarrollo nos está saliendo de 42.05 centímetros. Entonces, ¿qué podemos ver? Acá, si nosotros vamos a empalmar, comúnmente empalmamos el 100% de las barras, entonces tendríamos un empalme de clase B. Para un empalme de clase B, la normativa nos indica que debemos de aumentar un 30% a la longitud de desarrollo, como acá lo vemos, el 30%, o lo multiplicamos por 1.3. Si nosotros estaríamos adicionando más acero que el requerido, supongamos un factor de 2, también vendría a ser un empalme de clase B, a menos de que nosotros empalmemos solo el 50%, y ahí sí se convertiría en un empalme de clase A, que vendría a ser la misma longitud que la longitud de desarrollo, pero comúnmente se empalma al 100%. Entonces nuestra longitud vendría a ser 54.67 centímetros. Esta longitud de acá, la longitud de empalme para el acero inferior. Y supongamos que hemos puesto un acero superior, que queramos empalmar los fierros de arriba. ¿Cuánto vendría a ser esa longitud? Esa longitud vendría a ser, acá lo cambiamos, barras superiores, y nos está dando una distancia de 71 centímetros para una barra de 5 octavos. Y si queremos ver para una barra de media pulgada, modificamos acá, y nuestra longitud para el acero superior sería 56.87 centímetros, y si fuera una barra inferior, 43.75 centímetros como mínimo. Esa vendría a ser la distancia mínima. ¿Qué más? A ver. Bueno, eso vendría a ser todo lo que tendríamos para este video. Las demás longitudes que tenemos acá, longitud de desarrollo a compresión, no lo vamos a tratar en este video, ni los empalmes por traslape en compresión. Será motivo de un próximo video. Y también déjennos sus contactos en la caja de comentarios para poder enviarles la hoja de Excel. Bueno, sin más que decirles, me despido y hasta otra oportunidad. Gracias.